intestinales. Sabemos que la obstrucción intestinal es una falla en el normal pasaje del contenido gástrico o intestinal hacia lo que sería caudal o, mejor dicho, aboral en ese paciente, que puede ser por distintas causas. Lo común es que sea por una obstrucción intraluminal, sobre todo en cachorros o en pacientes, como decíamos hoy, que también tienen algún trastorno de conducta como pica, que acuérdense que un paciente con pica terminaba comiéndose cualquier cosa. La causa intraluminal por un cuerpo extraño es lo más frecuente. Tenemos también causas intramurales, o sea, en la pared de intestino, normalmente asociadas a neoplasias. No son tan frecuentes, pero se dan, y si nos va a dar un cuadro quizás un poco más crónico. Y dentro de lo que serían las causas extraluminales tenemos abscesos o neoplasias en cavidad abdominal, muchas veces asociados a procesos de pancreatitis y compresiones u obstrucciones a nivel de duodeno o masas neoplásicas. Entre las capas o entre la serosa en el intestino. Esa es una de las clasificaciones o algunas de las clasificaciones por las que se puede dar una obstrucción intestinal. Sabemos que, como decíamos recién, hay predisposición sobre todo en cachorros que tienden a jugar con cualquier objeto, y muchas veces terminan comiéndose esos objetos y terminan obstruyendo. De tan joven tenga una neoplasia a nivel intestinal, es algo que se va a dar en pacientes de mayor edad. También son cuestiones a valorar sobre qué es lo que puede estar pasando en ese paciente. Dentro de lo que es la fisiopatogenia de las obstrucciones intestinales, tenemos que el cuerpo extraño que obstruye la luz va a generar un éstasis del contenido intestinal en oral o hacia craneal, digamos, de la obstrucción. Ese intestino sabemos que, aparte de absorber, también tiene función secretora, o sea que va a secretar líquidos y también va a difundir en menor medida gases a través de las capas de intestino, gases sanguíneos. También va a haber gas producto de la fermentación bacteriana y parte de ese gas también va a ser propio que el animal traga en la alimentación, y vamos a tener también secreción de fluidos, digamos, dentro del intestino, o sea que es común tener en ese paciente en craneal o en oral de la obstrucción un intestino de mayor tamaño, distendido, y que muchas veces se lo conoce como intestino en lucha, porque aumenta lo que es el peristaltismo para intentar hacer que avance el contenido y hacer que avance ese cuerpo extraño. Sí, también ese cuerpo extraño sobre la propia mucosa o sobre la pared del intestino termina generando una compresión que no es de una gravedad terrible, pero sí permanece por mucho tiempo. Si es una obstrucción crónica, puede terminar lesionando la pared del intestino y generar una perforación. En caudal o en aboral de la obstrucción intestinal, el intestino probablemente tenga un tamaño normal, y si haya un menor peristaltismo, incluso tenga un hilio paralítico, porque no hay nada de contenido que pueda pasar por esa porción, digamos, de intestino. Fíjense lo que hablábamos hoy, lo que es las asas intestinales de una coloración normal, incluso acá están un poco más irritadas por la misma cirugía, normalmente son un poco más pálidas, y fíjense lo que es la coloración por los cambios en la vasculatura
o en la irrigación, sobre todo donde está el cuerpo extraño. También, como hablamos en dilatación, uno cuando consulta la bibliografía va a encontrar que el intestino con los movimientos peristálticos genera cierta presión o cierta presión, también hablando de milímetros de mercurio, y uno lo correlaciona con la presión que hay a nivel de todo lo que es el árbol vascular a nivel intestinal, y nunca obviamente los movimientos normales van a llegar a superar lo que es la presión vascular en ese intestino. Obviamente cuando tenemos un cuerpo extraño, ese cuerpo extraño va a generar una mayor presión sobre todo sobre los vasos o las venas, por lo que, si, como decíamos hoy, si es una obstrucción que termina siendo crónica, el pasaje de sangre por esas venas va a estar comprometido, lo mismo el pasaje o la absorción por los vasos linfáticos, por lo que de a poco se va a generar un edema en lo que es la pared intestino, y ese edema obviamente termina generando consecuencias por una isquemia en la zona de obstrucción donde está el cuerpo extraño, y a la larga puede llegar a generar una necrosis de esa pared intestinal y una perforación también. En este caso, como se ve, hay perforaciones a nivel del borde mesentérico. En este caso no era por un aumento, digamos, de presiones por el cuerpo extraño, sino que era un cuerpo extraño que tenía puntas, era filoso, y a medida que pasaba iba lesionando el intestino. Hoy, cuando hablábamos de las clasificaciones y hablábamos de los cuerpos extraños o de las obstrucciones intraluminales, murales o extraluminales, estábamos hablando de obstrucciones mecánicas. Otro tipo de clasificación hace referencia a las obstrucciones con estrangulación de las asas intestinales, donde hay un mayor compromiso a nivel vascular. Sí, en estos casos hay una estrangulación también de lo que es toda la parte circulatoria de ese intestino, y el compromiso sí es mayor en estos pacientes, y la gravedad, no la gravedad, sino la rapidez con la que se producen los cambios a nivel de la mucosa intestinal o las distintas capas del intestino se producen con mayor rapidez. Obviamente lo que hablamos hoy, en estos casos sí hay un aumento de presión considerable sobre lo que es las distintas capas del intestino y todo lo que es el árbol arteriovenoso. Entonces, en estos pacientes sí la desvitalización de ese intestino es mucho más rápida. En este caso, las obstrucciones por estrangulación normalmente se pueden dar con, digamos, estrangulación con compromiso de la circulación a nivel intestinal, la circulación sanguínea a nivel intestinal. Están sí asociadas a lo que son los cuadros de intususcepciones, donde una porción de intestino se mete dentro de la luz de una porción adyacente, donde las presiones aumentan mucho, las presiones intramurales aumentan mucho. Estamos hablando también de torsiones o vólvulos intestinales o vólvulos o torsiones mesentéricas, donde la raíz del mesenterio gira sobre sí misma y termina afectando la totalidad de la masa intestinal por la estrangulación de todo lo que es las arterias mesentéricas. Obviamente son cuadros hiperagudos que prácticamente no vive ningún paciente en esos casos. O estamos hablando también de cuadros de estrangulación por una hernia, donde el intestino entra dentro de esa hernia, y obviamente a medida que empieza a llenarse de contenido, termina generando una compresión por el anillo herniario, termina generando una compresión y una estrangulación de las capas de intestino y de los vasos, digamos, a nivel del mesenterio, o esa asa del mesenterio que irriga esa porción de intestino, y termina generando este tipo de cuadros. La signología en estos pacientes, lo característico es tener
pacientes con vómito y un dolor abdominal que muchas veces tiende a ser agudo. Uno puede llegar a subdividir estos pacientes en lo que es pacientes con una obstrucción alta o una obstrucción baja, hablando de lo que es una obstrucción alta a nivel de duodeno o yeyuno proximal, donde el cuadro sí quizás es un poco más agudo, tenemos vómitos voluminosos y frecuentes, y la deshidratación es mucho más marcada y mucho más rápida, porque justamente la obstrucción es más craneal o más en oral, digamos, de lo que es toda la masa intestinal. Cuando también tenemos obstrucciones a nivel del vaciado gástrico, a nivel de lo que es el píloro, ese paciente va a perder mucho cloro, sodio y potasio, por lo que ese paciente va a estar en un principio con una alcalosis metabólica por la pérdida de cloro y potasio, cloro sobre todo. Y en pacientes con obstrucciones bajas, normalmente hablando de yeyuno distal, ilion y colon, vamos a tener cuadros que van a tender a ser un poco más crónicos. Los vómitos van a ser menos voluminosos, sobre todo porque más hacia distal es cuando más cantidad de líquido empieza a absorberse. La deshidratación en esos casos va a ser en mucho mayor tiempo, o sea, la gente se va a deshidratar, pero en mayor tiempo. Y los vómitos, cuando se presentan, normalmente van a tener una característica que uno les dice vómitos fecaloides por el olor que tienen esos vómitos, que parecen materia fecal. Y también vamos a tener cuadros que son oscuros, le decimos nosotros, que van a tener pacientes con diarrea, melena o pérdida de peso, que normalmente están asociados a obstrucciones parciales, donde parte del contenido intestinal puede pasar, o sea que ese paciente va a mostrar una sinología más crónica. También podemos tener pacientes con neoplasias o con hernias, donde la sinología va a ser un poco más crónica, no va a ser tan aguda como en el caso de las obstrucciones altas o bajas. Dentro de los complementarios tenemos lo que son análisis de sangre y de orina, radiografía, psicografía. Dentro de lo que es el análisis de sangre y orina, lo característico es tener un paciente obviamente que está deshidratado, o sea que va a estar hemoconcentrado, el hematocrito va a estar aumentado. En estos pacientes, al alterarse también la permeabilidad de la barrera mucosa intestinal, podemos tener pacientes que tengan cierta translocación bacteriana hacia el torrente sanguíneo, por lo que pueden ser pacientes que en el conteo de glóbulos blancos tengan una leucocitosis o algún grado de leucocitosis. Son pacientes que van a tener una orina también concentrada porque justamente están deshidratados, y las alteraciones a nivel de lo que es hepatograma o digamos, lo que sería funcionalidad renal, muchas veces no están alterados. A veces sí, cuando es una deshidratación severa podemos tener un aumento en los valores de urea, pero lo característico es tener un aumento del hematocrito, aumento total de glóbulos rojos. Son pacientes que en un principio pueden tener una hiperproteinemia, pero después, si son cuadros crónicos, van a tener hipoproteinemia y una orina concentrada. Respecto a la radiografía, siempre lo que hablamos en el práctico de radiología, sobre todo hablando de cuerpos extraños radiopacos, siempre primero hay que hacer una radiografía simple y después en todo caso una radiografía de contraste. Quizás más útil en estos pacientes es una ecografía donde uno puede ver directamente el cuerpo extraño, que puede ser un cuerpo extraño sólido, puede ser un cuerpo extraño lineal, que muchas veces el cuerpo extraño lineal se da, es común que se den gatos. En esos casos el cuerpo extraño lineal lo que hace es anclarse en una porción del tracto gastrointestinal, a veces es la base de la lengua, a veces es el píloro, y al moverse el intestino, normalmente esos movimientos peristálticos se termina plegando sobre ese cuerpo extraño lineal. Normalmente hablamos de hilos, de pedazos de lana, por eso se habla de cuerpos extraños lineales. Intususcepciones también es común ver en estos pacientes, o en pacientes que tienen algún otro cuadro gastrointestinal con un aumento de la motilidad intestinal, y cuadros de intususcepción
por esa hipermotilidad intestinal. Normalmente es mucho más sencillo verlo en ecografía. Obviamente la palpación y la historia clínica también son fundamentales para llegar al diagnóstico de estos cuadros. Reseña de anamnesis, lo que hablábamos recién, la signología y los complementarios para llegar al diagnóstico. Muchas veces no se tienen a mano lo que son los complementarios, ni análisis de sangre, ni de orina, ni radiografía, ni ecografía. En estos pacientes donde uno ya agotó todas las medidas, pero sospecha que tiene un cuerpo extraño, el último recurso es hacer una laparotomía exploratoria, que termina siendo diagnóstica y terapéutica. También es algo a considerar, sobre todo, como digo, si no disponemos de recursos de imágenes o estudios complementarios de imágenes para poder confirmar el diagnóstico presuntivo que tenemos. Dentro de los diferenciales hay un montón, son básicamente todos los diferenciales que se engloban, o todas las patologías que se engloban dentro de lo que es el síndrome de abdomen agudo. El síndrome de abdomen agudo lo van a ver con mayor detalle en la guardia, pero sabemos que un síndrome es un conjunto de signos o también muchas patologías que tienen un mismo signo se pueden llegar a englobar dentro de un sindrómico. Por eso, un paciente que tiene un cuerpo extraño y que tiene mucho dolor abdominal puede entrar dentro de la categoría de síndrome de abdomen agudo o dentro del síndrome de vómito. Y todos estos diferenciales son lo que uno tendría que poder llegar a descartar para terminar de confirmar la sospecha de un cuerpo extraño, sea lineal o sea un cuerpo extraño sólido, o sea algún otro tipo de obstrucción, como hablábamos hoy, alguna estrangulación o algo por el estilo. El tratamiento médico y quirúrgico, médico obviamente para estabilizar a ese paciente, y el tratamiento quirúrgico es el definitivo para poder extraer ese cuerpo extraño. Estamos hablando de enterotomías o enterectomías, en los casos que sea necesario hacer una enterectomía porque esté desvitalizado el intestino en alguna zona. En este paciente, fíjense, se hizo una enterotomía por un cuerpo extraño sólido, era un gato, un felino, donde se extrajo el cuerpo extraño y después se aumentalizó la zona de la enterotomía. Siempre es importante en estos pacientes que coman lo antes posible. Este gato, que es el que hablábamos recién, ya a las 12 horas postquirúrgicas estaba comiendo una ración líquida o tipo papilla. Piensen, antes se hablaba de que los pacientes con cirugías gastrointestinales no tenían que comer por 24 o 48 horas. Piensen que ese paciente de por sí ya viene con un cuadro de hiporexia o anorexia por la misma obstrucción, viene deshidratado, tiene hambre ese paciente obviamente, está con pérdida de proteínas, sobre todo si el cuadro es crónico, y aparte ese intestino constantemente está secretando hacia la luz intestinal, o sea que ese paciente, uno antes decía, no tenía que comer para evitar la dehiscencia de la herida quirúrgica. Bueno, ese paciente está moviendo ese intestino igual, ese paciente está secretando contenido del intestino, o sea que no tiene sentido no darle de comer ni bien pueda o ni bien quiera ese paciente. Estos son videos en realidad donde se ve la extracción de cuerpo extraño. En este caso creo que era un pedacito de goma eva que se había comido, era un gato joven. Y en el otro video, bueno, está comiendo a las 12 horas, como decíamos, 12 horas por quirúrgico, ya estaba alimentándose. En este caso es un cuerpo extraño lineal, es un video de un colega, un amigo chileno. Fíjense cómo se pliega ese intestino sobre el cuerpo extraño lineal. En estos casos sí son pacientes que están con cuadros más complejos y hay que hacer múltiples enterotomías para poder sacar ese cuerpo extraño lineal. Obviamente primero hay que ver dónde está anclado, y uno no puede o no debería en esta cirugía hacer una sola incisión, agarrar el cuerpo extraño y tirar, porque termina lesionando más de lo que arregla. Una intususcepción en ese mismo paciente. Bueno, en fin, son pacientes que muchas veces están más complicados por la cronicidad del cuadro.
Este caso también es un paciente con una intususcepción. En realidad este paciente tenía 2 intususcepciones. Esta perra tenía trastornos en la alimentación, trastornos de conducta, y se comía cualquier cosa. En este caso entró a cirugía porque se había comido una toalla. Fíjense la desvitalización de toda esta porción de intestino. Normalmente cuando tenemos intususcepciones y tienen cierta cronicidad, uno evita desarmar, digamos, o sacar el intestino que está metido dentro del otro, justamente por el síndrome de reperfusión que hablábamos hoy. Directamente uno lo que debería hacer en estos casos es una enterectomía para sacar todo ese contenido o toda esa masa intestinal que está desvitalizada y no intentar desarmarla y que todas las toxinas o endotoxinas y radicales libres y demás terminan yendo a la circulación general. Esta paciente se terminó haciendo una enterectomía, dos enterectomías, si no me equivoco, porque tenía 2 intususcepciones, y también estaba perforada en alguna zona, no me acuerdo bien. Esta paciente vivió, salió bien, a pesar de que tenía un cuadro crónico y estaba con un estado caquético importante. Y después me comentaron, porque esta cirugía la hicimos en la clínica de unas colegas, después me comentaron que más o menos al año de esta cirugía se volvió a comer una toalla y se murió. O sea que en estos pacientes hay que controlar justamente los trastornos de conducta. Sí es común que después de cualquier cirugía gastrointestinal tengan una materia fecal negra, tengan melena, hay que avisar a los propietarios para que no se asusten. Es común por el sangrado intestinal durante la cirugía, así que no hay que preocuparse. Y yendo un poco a lo que es colon, también tenemos obstrucciones a nivel de colon. En estos pacientes la signología es bastante más crónica, normalmente asociada al consumo de huesos, que quizás no terminan obstruyendo la luz del intestino, pero sí terminan desecándose en lo que es la luz del colon y terminan impactándose en el colon. ¿Alguna pregunta? No, estamos bien, ahí ir respondiendo un par, así que estamos. Perfecto. 8:59, Juan. Bueno, Listo. ahora empiezo. Cualquier duda, van a estar las clases en el entorno en algunos días, no van a estar ya. Si no, nos preguntan por mensaje. Bueno, vamos a seguir hablando con las patologías quirúrgicas del perineo, recto, ano y próstata. Vamos a ver varias patologías. Fíjense que son varias, pero bueno, en negro están resaltadas más o menos las que vamos a hablar hoy. En cuanto a la hernia perineal, ya lo vimos en la clase de hernias. En cuanto al recto y al ano, vamos a ver atresia anal, el prolapso de recto y ano, los tumores anales y perianales, patologías de los sacos anales, las fístulas perianales, y después vamos a ver las patologías de próstata. Esto lo vamos a pasar. En cuanto a la atresia anal, bueno, es una alteración congénita que se da en los pacientes y se clasifican en 4 tipos. Acá tenemos un esquema para que se den una idea. En el tipo 1, lo que normalmente se describe es una estenosis de la abertura del ano. En este tipo de pacientes, la signología durante la lactancia no suele ser evidente porque al estar recibiendo una dieta líquida, la consistencia de la materia fecal permite que el paciente la evacúe sin ningún tipo de problema, y cuando se produce el destete, aproximadamente a los 45 días, y el paciente empieza a consumir una dieta sólida, se empiezan a ver, los propietarios empiezan a notar que el paciente tiene problemas para defecar,
ya sea por tenesmo o por manifestación de dolor. En el tipo 2, lo que tenemos es una membrana anal persistente, hay una imperforación, digamos, del ano, todas las estructuras podemos decir que están normales, que están bien formadas, está el recto, tenemos los dos esfínteres anales, el interno y el externo, y simplemente lo que evita la salida de la materia fecal es una membrana. Generalmente en estos pacientes, desde la tipo 2 hasta la tipo 4, pueden estar dentro de todo normales hasta unas 2 o 4 semanas, o sea, son pacientes que ya mientras están en lactación van a mostrar su signología porque lógicamente no están pudiendo evacuar absolutamente nada la materia fecal. En este tipo de pacientes del tipo 2, con la perforación de la membrana que queda remanente en la abertura del ano, generalmente se soluciona el cuadro. En el tipo 3 también tenemos el ano cerrado, pero en este caso el recto finaliza en forma de saco ciego, y a diferencia del tipo 2, no está enseguida craneal a esta membrana que ocluye el ano, sino que está bastante más hacia craneal, o sea que hay cierto espacio, por ende la resolución de este tipo de cuadros siempre es más dificultosa porque muchas veces se puede requerir acceder al abdomen. Y en el tipo 4 tenemos el ano con sus esfínteres anales y la porción caudal del recto, que están bien formados, están formados de manera normal, el ano está perforado, hay comunicación de la porción caudal del recto con el exterior, pero lo que hay es una falta de unión entre la porción craneal del recto y la porción caudal del recto. Lógicamente es un cuadro bastante más complicado de resolver de manera quirúrgica. A veces, en este tipo de pacientes, en las atresia anal tipo 2, se pueden presentar lo que se conocen como fístulas rectovaginales o rectouretrales, que es cuando se produce una comunicación con la pared ventral del recto y la pared dorsal, sea de la vagina o de la uretra en el macho. Como les estuvimos hablando un poquito de la parte de los signos clínicos, en la tipo 1 dijimos que eran pacientes que cuando pasaban a una dieta sólida y se aumentaba la firmeza en la consistencia de la materia fecal, se comenzaba a hacer evidente el trastorno. Y en lo que corresponde a los tipos 2 y 4, como no pueden evacuar, el paciente manifiesta la signología. En realidad es por ahí a veces complicado, en los primeros días de vida muchas veces la madre se encarga de la higiene del paciente y a veces el propietario no se da cuenta que el cachorrito no está defecando. Es por eso que estos pacientes suelen llegar en muy mal estado general a la consulta, es decir, el diagnóstico se suele retrasar y cuando se llega a la consulta ya es tarde, por eso son pacientes que llegan con mal estado general, están con anorexia y son siempre pacientes que tienen un pronóstico reservado porque además de ser cachorros y tener que afrontar una cirugía abdominal, además se les suma un mal estado general porque, como les decía, generalmente el diagnóstico se retrasa. Puede haber un abultamiento abdominal debido a la acumulación de materia fecal en el recto y en el colon, e incluso a veces cuando tenemos, por ejemplo, sobre todo en la tipo 2, que tenemos el fondo de saco ciego enseguida craneal a la membrana anal, se puede observar como un abultamiento en donde estaría el ano o incluso en la zona perianal, dependiendo de la gravedad o de la cantidad de materia fecal que se acumula. Acá, para que se den una idea, hay una radiografía donde pueden ver todo el colon y el recto lleno de materia fecal, que termina en un saco ciego, pero está bastante cerca de donde debería estar la abertura anal, que en este momento está ocupada por una membrana que la mantiene cerrado. Acá tienen algunas otras imágenes. Esta, que es podríamos decir una tipo 1, si ustedes observan, hay una abertura de la mucosa, se llega a ver,
pero imagínense que por esa abertura, si el paciente tiene que eliminar una materia fecal de una consistencia un poco más dura que cuando es un lactante, realmente va a estar bastante dificultado. Y acá en este caso vemos cómo se da ese abultamiento coincidente con la zona anal y un poco en la zona perianal, que eso obedece a la parte terminal del recto que está llena con materia fecal y está presionando lógicamente contra la región anal y perianal. Para estas enfermedades, los tratamientos que se realizan son, en el tipo 1, lo que se trata es, en una primera instancia, de utilizar distintos dispositivos que funcionan como dilatadores rectales, que pueden ser de tipo balones, que se insuflan, y otra técnica que se citan es eliminar la porción estenosada, siempre tratando de respetar el esfínter anal externo en la medida que se pueda, para tratar de preservar, digamos, la contención de la materia fecal por parte de ese paciente y que no tenga una incontinencia por el resto de su vida. Cuando se usan dilatadores, la bibliografía describe que es muy común las recidivas, e incluso a veces cuando se realiza cirugía, también hay algunas recidivas por contracción cicatrizal. En el tipo 2 y el tipo 3, generalmente en el tipo 3, cuando todavía la porción terminal del recto está dentro de todo a nuestro alcance, cuando incidimos la membrana, se hace una incisión en donde debería estar la abertura anal, siempre tratando de respetar los esfínteres anales, sobre todo el externo. Se busca el fondo ciego del recto, se incide, se vacía y se hace una sutura para reconstruir, digamos, el ano. Y en el tipo 4 o en el tipo 3, cuando está muy hacia adelante la porción terminal, pueden ser necesarios abordaje abdominal. Siempre son, excepto el tipo 1, entre el tipo 2 y el 4, son pacientes que tienen un pronóstico reservado, por lo que les explicaba, no solo a la edad, sino que muchas veces llegan tarde al diagnóstico, o cuando llegan ya su estado general está bastante comprometido. Algunas otras complicaciones que puede haber, por ejemplo, es el megacolon, porque como vieron en esa radiografía, ese recto y ese colon terminal lleno de materia fecal, muchas veces se provoca una dilatación, que uno soluciona la atresia anal, pero la dilatación a nivel colónica ya es irreversible y el paciente puede desarrollar un megacolon. Eso en lo que concierne a las atresias anales. Otra patología que podemos tener en cuanto al recto y al ano, tenemos los prolapsos. Podemos tener un prolapso de recto o un prolapso digamos, el prolapso de recto puede ser parcial o total. Cuando hablamos de un prolapso parcial, nos estamos refiriendo a que prolapsa la mucosa del recto. Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, termina de defecar, se ve como una protrusión rojiza de aspecto propio de la mucosa del recto, con una forma, podemos decir, tipo como una dona pequeña. Eso es un prolapso parcial. Y cuando tenemos un prolapso total, lo que en realidad sucede es que se prolapsan todas las capas del recto. No se prolapsa solo la mucosa, sino que se prolapsa la mucosa, la submucosa, la capa muscular, la serosa, y lo que vamos a observar es como una estructura tubular que protruye a través del ano. La patogénesis de esta enfermedad y la etiología, muchas veces este tipo de pacientes, la patología asociada que tienen, que puede actuar como desencadenante del prolapso, son tipos de patologías del tipo tenesmo rectal, sea por ejemplo por algún problema prostático o la presencia de alguna hernia perineal, o a veces cuadros de diarreas crónicas, sea por enfermedades parasitarias, por ejemplo, o por algún otro tipo de patología que predisponga al paciente a estar con una diarrea crónica. Y algunas veces también se puede presentar de manera postquirúrgica, cuando sobre todo solucionamos hernias perineales, sobre todo cuando eran hernias perineales grandes, donde eran bilaterales y había ya un poco de complicación en cuanto al recto, o a veces en cirugías urogenitales, por ejemplo cuando realizamos la extracción de algún cálculo
uretral o vesical, o cuando realizamos una uretrostomía en felinos, está descrito que a veces de manera postquirúrgica los pacientes pueden desarrollar un prolapso de recto. Esto tal vez se pueda deber a que el paciente, al presentar un tenesmo, con el tiempo este tenesmo y esos esfuerzos infructuosos colaboren con la debilitación, digamos, de los tejidos de sostén, y a la larga se prolapse el recto. La signología y diagnóstico. El prolapso, en realidad, acá está, después lo voy a corregir, está mal expresado. Era en el prolapso de la mucosa rectal, o el parcial, lo que vamos a ver es lo que le decía. Se observa un prolapso en una forma circular, algunas veces se dice como una forma de dona, con apariencia propia de una mucosa rectal, y el diagnóstico en sí no requiere mayores dificultades, ya que por la parte clínica y la signología del paciente se puede realizar. Lo mismo sucede con el prolapso total de recto, que es cuando vamos a observar, ahora vamos a ver unas fotos, vamos a observar una estructura tubular de aspecto rojizo que protruye a través del ano del paciente. Acá tenemos, para que se den una idea, cómo se ve clínicamente un prolapso rectal. Ustedes ven toda esta estructura de forma tubular que ha prolapsado. Es bastante característico, digamos, por lo tanto el diagnóstico no requiere mayores dificultades. Ya vamos a ver algunas particularidades a la inspección. Estas son las particularidades que le decía a la inspección. Algunas veces hay que diferenciar un prolapso rectal de un prolapso de una intususcepción. Esto se debe hacer porque el tratamiento se realiza de manera distinta, entonces es importante diferenciarlo, porque por ahí uno cree que tiene un prolapso rectal y lo soluciona como tal, y en realidad tenía una intususcepción, y puede complicar un poco el cuadro. Lo que se hace para diferenciar esto, fíjense, acá están introduciendo un objeto romo, puede ser, por ejemplo, esta pinza cerrada, o puede ser el mango de un bisturí, o algún otro tipo, o a veces, según el tamaño del perro, pueden utilizar hasta sus dedos, y uno busca introducirlo entre el tejido prolapsado y el borde del ano. Si uno puede ingresar el dedo, lo más probable es que esté frente a un prolapso de intususcepción, por lo que la resolución va a ser distinta, no lo vamos a abordar en esta clase. Y si uno no puede introducir el dedo, lo más probable es que esté frente a un prolapso rectal, porque es decir que el prolapso finaliza en la unión, o tiene su unión íntima con el borde del esfínter anal externo. Esto es una maniobra para poder diferenciar y no cometer un error al momento del tratamiento. En cuanto al tratamiento en sí, cuando tenemos un prolapso parcial, es decir, tenemos esa mucosa rectal prolapsada, generalmente lo podemos resolver con un manejo, digamos, médico, ya que podemos hacer una reducción manual y colocar una sutura en jareta. La gran mayoría de las veces, los prolapsos parciales de recto o el de mucosa de recto se pueden solucionar de esta forma. Suelen ser indoloros, pero bueno, a veces, según cómo está el cuadro, uno puede realizar una sedación o incluso una anestesia peridural en el paciente. En cuanto al tratamiento del prolapso total de recto, hay pacientes en donde uno puede provocar o llevar a cabo la reducción manual del prolapso y colocar posteriormente una sutura en jareta, pero hay veces que, dado la cronicidad del cuadro o distintos eventos que suceden, la mucosa prolapsada puede desvitalizarse, puede lesionarse, muchas veces puede haber automutilación de esta mucosa, o incluso hay veces donde directamente es imposible reintroducirla, por lo tanto uno debe realizar un manejo quirúrgico para reducir este prolapso. A modo anecdótico, vamos a ver, en la reducción manual uno provoca la reubicación del recto con la utilización de los dedos y sus manos.
y luego coloca una sutura en jareta o en bolsa de tabaco. Esta sutura se suele dejar unos días y, lógicamente, hay que tratar primero el problema de base del paciente, porque, por ejemplo, si es un paciente que tiene una diarrea crónica por una parasitosis severa y nosotros no solucionamos eso, al momento de retirar la jareta, por ejemplo, a la semana, lo más probable es que recidive porque nosotros no tratamos el problema de base. Y, lógicamente, la jareta, cuando uno la realiza, según el tamaño del animal, como orientación sobre cuán amplia debe ser la abertura que uno debe dejar, porque lógicamente debemos dejar una abertura para que el animal siga evacuando la materia fecal, se puede utilizar desde un propio dedo como referencia, se introduce en el ano al momento de realizar la sutura, o se puede utilizar el cuerpo de una jeringa, o se puede utilizar un tubito de ensayo. Cualquiera de esas cosas, que lógicamente no hay medidas estándares, uno se va a ir familiarizando según el tamaño del animal y la experiencia clínica para decidir el tamaño de la abertura. Y obviamente hay que acompañarlo con alguna dieta que ablande un poco la materia fecal, porque lógicamente si sigue defecando de manera normal, con una consistencia dura, o si solucionamos el problema que generaba una diarrea y el paciente comienza a producir una materia fecal más dura, con una abertura reducida se le va a dificultar la eliminación de la materia fecal. En cuanto a la extirpación quirúrgica, cuando no se puede reducir, a modo anecdótico para que vean, muchas veces se introduce algún tubo de ensayo o algo como referencia para ubicar, se colocan puntos de sutura guía y luego se empieza a realizar la decisión del prolapso de manera progresiva y se va suturando. Una vez que se finaliza la cirugía, se reintroduce el recto, se coloca una sutura en jareta y, lógicamente, como vimos anteriormente, se trata el problema de base. Este tipo de solución se puede optar cuando el prolapso no se puede reducir, sea por una cuestión de tiempo, de cronicidad del cuadro, que pasó mucho tiempo, o porque está lacerada la mucosa, está comprometida, hay alguna perforación, entonces lo más seguro es eliminar. Ahí para que vean cómo se realiza, a modo anecdótico, para que por ahí no sea tan abstracto, si bien no hablamos de técnica, pero no por ahí, para que no les resulte tan abstracto el tema. Se coloca el tubito de referencia para no pasarse cuando uno coloca la sutura, van colocando puntos, se va cortando, y a medida que se va cortando se colocan puntos hasta que se extirpa totalmente. Otra técnica que se puede realizar cuando, por ejemplo, uno tiene un paciente que tiene un prolapso, uno lo puede reducir manualmente y el paciente vuelve a repetir el prolapso, uno lo reduce, lo vuelve a repetir, es decir, que tenemos un paciente crónico que está repitiendo estos prolapsos de recto. Muchas veces se puede realizar un abordaje abdominal y se hace una colopexia, es decir, un ayudante sucio por fuera ayuda en la reducción del recto, uno lo reduce, generando un poquito de tracción desde el colon, y luego el colon se sutura a la pared para de esta forma darle una fijación y evitar que tenga esa libertad para volver a prolapsarse. Acá para que vean cómo pueden tener una presentación donde ya está desvitalizado, está lacerado, en este caso es un gato, entonces en estos casos lo mejor es realizar una cirugía, porque eso lógicamente no se puede reintroducir, porque si lo reintroducimos estamos reintroduciendo un problemón dentro del paciente. Otro tema son los tumores anales y perianales. Hay una gran cantidad, pero la verdad es que son bastante raros, excepto los dos que están resaltados en primero, que son el adenoma y el adenocarcinoma. Son tumores ambos que dependen sobre todo de la estimulación de las hormonas, de los andrógenos, de las hormonas del macho. Generalmente se ven como tumoraciones que
crecen en la periferia del ano, aunque se pueden encontrar en otras zonas un poquito más distantes, como cola y base de la cola, prepucio, e incluso a veces en los miembros o en el lomo. Es porque a veces estas glándulas anales están no solo en la inmediatez de la región perianal, sino que a veces están un poquitito más distribuidas en esa región trasera del cuerpo, y se pueden también ver afectadas. El adenoma es un tumor de tipo benigno, pero no es posible diferenciar de manera clínica o visual o morfológica macroscópica un adenoma de un adenocarcinoma. Por eso siempre se debe realizar una histopatología para saber frente a qué estamos y cómo debemos tratarlos. A menos que los tumores, sobre todo los adenocarcinomas, se ulceren y se lastimen, no suelen dar mayor signología más que lo que percibe el propietario, que es una tumoración en la región perianal, y por eso lo lleva a consulta. Son de mayor frecuencia de aparición, lógicamente, en el macho, y en su tratamiento siempre lo que debemos hacer es incluir la orquiectomía del paciente. Acá tenemos un adenoma de una de las glándulas perianales en un perro. Esa es la apariencia. Generalmente eso es lo que ve el propietario por lo que lleva. No suelen darnos signos, por ejemplo, de tenesmo o esas cosas, porque no llegan a provocar ninguna alteración funcional, sino que se basa en que se ve una protuberancia. A veces tienen este aspecto, a veces son más pediculados, y a veces tenemos ulceraciones, donde lo que sí puede presentar el paciente por ahí es un poco de dolor, sobre todo cuando tenemos que hacer la inspección y la palpación. Bien. En cuanto al diagnóstico, es básicamente clínico, como estuvimos hablando. Generalmente estamos hablando de machos enteros que tienen cierta edad. No es tan común en animales jóvenes, es más común en animales adultos. Y en cuanto al tratamiento, debemos, como dije, hacer mínimo una citología o una histopatología para saber si estamos frente a un adenoma o un adenocarcinoma. Se debe realizar la extirpación quirúrgica. Siempre en cirugía oncológica, recuerden que se deben mantener Nico, no sé si se me escucha, porque me parece que se conectaron con la cuenta de... Sí, no sé qué pasó. Ahora vuelvo a... Ahora es como que alguno se de los chicos desconectó y debe volvió. haber conectado. Bueno, pero compartí y dale nomás. Sí, sí, estoy en eso. Bueno, ahí se ve. Bueno, hay que Sí, sí. realizar, siempre respetar los márgenes quirúrgicos. Son regiones complicadas, porque acá hay que recordar que tenemos el esfínter anal externo. Muchas veces en la cirugía se puede dañar, eso puede traducirse en incontinencias futuras. Y en cuanto a la presencia de un adenocarcinoma, obviamente tenemos que encarar al paciente de una forma distinta, porque al ser una neoplasia de tipo maligno, deberíamos comenzar con todo el camino de la estadificación del paciente oncológico, es decir, deberíamos incluir radiografías, análisis de laboratorio, deberíamos tener realizada una histopatología y se debería comenzar el tratamiento. Muchas veces para estos tratamientos todavía lo que es terapias del tipo quimioterápico, eso están en estudio y todavía no hay protocolos estandarizados. Así que en grandes rasgos
lo mayor que se puede hacer hoy en día son, cuando el tejido lo permite, excisiones agresivas. Otras patologías que se nos pueden presentar son las patologías de los sacos anales. Recuerden que los sacos anales son estos dos sacos que están presentes en la periferia del ano, ubicados, por darle una ubicación, entre las 4 y las 8, si pensamos como un reloj, que se encuentran entre el esfínter anal interno y el esfínter anal externo, y desembocan en el pliegue anocutáneo. Hay distintas patologías que se nos pueden presentar. Vamos a ver las de aparición más común hoy, que son las no neoplásicas, que es la impacción, saculitis y absceso. Las neoplásicas también se presentan, suelen verse en hembras, pero hoy no las vamos a abordar. La etiología no está del todo aclarada. Hay algunos autores que hablan que por ahí puede variar según la dieta del paciente. Algunos lo relacionan con cuestiones como el peso del paciente, el nivel de actividad, algún otro motivo que genere alguna inflamación del tejido perianal o rectal que pueda dificultar la evacuación de los sáculos. A veces se habla que puede haber pacientes con una seborrea generalizada que tengan una alteración en la proporción de secreción de sudor y sebo de la glándula, que pueda llevar a que se obstruya o impida su evacuación, y esto va a producir en una primera instancia una impacción. Si bien están explicadas como patologías separadas, por decir de alguna forma, la mayoría de los autores concuerdan en que son etapas de un mismo proceso. Es decir, hay muchos que están de acuerdo que esto podría empezar con una impacción, evolucionar a una saculitis y, en el peor de los casos, terminar en la formación de un absceso. Cuanto a los signos clínicos, tenemos van a ir aumentando, digamos, en su severidad, por decir de alguna forma, los signos clínicos. La impacción simple, que se debe a un acúmulo de esta secreción que normalmente la glándula debería evacuar, no está pudiendo evacuarla por algún motivo, se acumula, y lo que tenemos es un abultamiento en la zona coincidente con donde estarían las glándulas. Acuérdense eso, mirándolo como un reloj, entre las 4 y las 8, podemos un abultamiento que puede ser palpable. Incluso cuando realizamos un tacto rectal, desde la cara interna, también podemos palpar el abultamiento. El animal puede tener signos de molestia, no suele haber un dolor marcado, puede haber una molestia, puede haber algo de dolor, pero no tan manifiesto como una saculitis, por ejemplo. El animal puede mostrar lo que se le dice el signo de trineo, por ejemplo, cuando se sienta y arrastra el ano por el piso, como si se estuviese rascando. Es otra de las cosas que el propietario nos puede decir que tiene. A la revisión clínica, nosotros observamos este abultamiento, podemos hacer un tacto, y en cuanto al dolor puede ser relativo. Varía a veces de paciente, hay pacientes que manifiestan más dolor, hay pacientes que lo cursan de una manera más indolora. Cuando tenemos una saculitis, ya aquí hay una inflamación de los sacos, ya es más notorio, o está presente en casi todos los casos, el dolor. Es decir, cuando lo revisamos al paciente, por ahí va a estar un poco reacio a que le toquemos la zona. Y lo que puede haber es una modificación un poco de las características de la secreción. Cuando hay una impacción, la secreción es como más tipo sebo, de un color amarillento grisáceo. Cuando hay una saculitis, ya por ahí se puede tornar un poco purulento, puede haber trazas de sangre. Y cuando se forma un absceso, lo que sucede es que ya en este caso no drena nada, se forma un absceso, y además de llegar un paciente con el abultamiento, a veces tenemos un paciente en el cual el absceso ya se ha roto, ha drenado, es decir, se ha producido la abertura hacia el exterior, y
tiene presencia de trayectos fistulosos o una herida abierta que está supurando, y por eso puede que el propietario lo lleve a la consulta. Acá tenemos, por ejemplo, en cuanto al manejo, en primeras instancias, una impacción, nosotros la podemos tratar con una compresión digital y provocar la evacuación del contenido. Algunas veces puede ser necesario colocar alguna especie de cánula o catéter e infundir algún tipo de solución, porque por ahí está no es tan fluido, digamos, el contenido, y humedecerlo un poco o hidratarlo puede ayudar a aumentar su fluidez. La compresión se puede hacer desde el exterior, como en la foto de la derecha, con ambas manos, e incluso a veces se puede colocar un dedo a través del recto para presionar un poquito también desde adentro, y exprimir literalmente el saco anal para vaciarlo. En este caso podemos observar, en este paciente se ha formado un absceso. Vemos cómo el absceso aparentemente ya ha madurado, e incluso muestra una zona de reblandecimiento, donde es de esperar que esa porción se necrose y se produzca la ruptura del absceso hacia el exterior y el consecuente drenaje del mismo. En cuanto al tratamiento, bueno, la impacción simple, algo estuvimos comentando recién, uno lo puede tratar con una compresión, exprimiendo la glándula, puede colocar una cánula y realizar algún tipo de lavaje. En cuanto a la saculitis y el absceso, en cuanto a la saculitis, más que nada, la limpieza ya debería incluir, o se hace más imperioso que incluya alguna solución antiséptica. Podemos hacer un lavado con una dilución baja de clorhexidina o una dilución baja de yodo. Debemos aplicar una antibiótico-terapia que puede ser sistémica, o podemos infundir antibióticos de manera local. Y en cuanto al absceso, si el mismo no se ha roto y ya ha drenado, deberíamos drenarlo nosotros y tratarlo como cualquier otro tipo de absceso. Y en caso de pacientes que presentan, por ejemplo, impacciones crónicas que se repiten, o impacciones repetidas, o tienen varios cuadros de saculitis, ni hablar si ya formaron un absceso el cual se drenó, la indicación es una extirpación quirúrgica de los sacos, se hace una saculectomía. Para realizar la saculectomía siempre es importante, o siempre es una condición que se debe cumplir, es que hay que tratar cualquiera de las patologías que estén presentes. Es decir, no podemos realizar la saculectomía si tenemos una saculitis presente. Es decir, hay que solucionar el cuadro, drenar el saco, colocar una solución desinfectante, un antibiótico, tratar al paciente si lo requiere con antibiótico-terapia general, y cuando el cuadro resuelve, ahí realizamos una saculectomía. Hay distintas técnicas, puede ser, por ejemplo, una saculectomía abierta, como ven aquí, donde se incide y se abre el saco para evaluar la mucosa y asegurarse que uno está dentro del saco. O también se pueden hacer técnicas cerradas, donde uno incide y retira el saco sin abrirlo. Por ahí estas técnicas pueden ser bastante útiles si hay un caso de neoplasia y uno no quiere abrir el saco para evitar la siembra de células. Y muchas de estas técnicas a veces se ven ayudadas porque uno puede infundir un material como una parafina o un metacrilato que llene la glándula, y cuando endurece a uno le facilita la disección. Pero una vez que está resuelta cualquiera de las otras patologías, vamos a una saculectomía y solucionamos, digamos, eliminamos el saco, y así evitamos las recidivas futuras. Esta foto está para que tengan presente que antes había unas técnicas descriptas que lo que decían es que había que infundir un cáustico dentro del saco, como por ejemplo soluciones de Lugol o cualquier otro cáustico que conozcan, lo que está totalmente contraindicado, porque fíjense en este paciente cómo ha producido todo un efecto cáustico, ha producido necrosis y desprendimiento de piel con una gran irritación y lesión de tejido. Esto es todo a consecuencia de colocar un cáustico dentro del saco, por ende, ese tipo de prácticas están totalmente contraindicadas.
Otra patología que podemos tener en la región perianal son las fístulas perianales. Estas fístulas son trayectos que se forman en la zona perianal, que suelen ser tortuosos e incluso a veces son muy profundos, pero no suelen incluir comunicación del el recto hacia el exterior. Se puede dar, pero suelen ser los menos casos. La mayoría de las veces las fístulas involucran solo el tejido perianal. Pueden ser en una determinada región de la parte, digamos, en una determinada porción de la región perianal, o a veces pueden ser tan avanzadas que pueden involucrar el total de la región perianal, con grandes complicaciones porque involucran toda la circunferencia, es decir, 360 grados alrededor del ano. En cuanto a la fisiopatogenia, no está aclarada del todo el por qué se produce. Hay algunos autores que hablan de perros que tienen una cola con base amplia y que es una cola caída, que la llevan siempre baja, que eso podría llegar a favorecer el acúmulo de humedad, la irritación de la piel, y en última instancia llevando a lesiones que pueden producir una fistulización. Se habla también que a veces cuando se realizan cirugías de sacos anales que no se realizan del todo bien, pueden producirse fístulas. Pero hoy en día hay algo que está tomando mucha fuerza, que es, como les pongo acá, un ovejero alemán. Se está hablando que habría una cuestión inmunomediada en el ovejero alemán sobre la formación de estas fístulas perianales. Realmente la mayoría de los pacientes que presentan estas fístulas son ovejero alemanes, por eso es que se están haciendo estos estudios y se están tratando de establecer relaciones, y pareciera haber una causa inmunomediada en el desarrollo de estas fístulas. En cuanto al diagnóstico, lo más probable es que el propietario nos lleve a consulta a un paciente, seguramente un ovejero alemán, seguramente de edad algo avanzada, y nos comente que observa que el animal tiene dolor al defecar, tiene molestias, se queja, se mira hacia la zona del ano, se intenta lamer o a veces se intenta, digamos, chupar o lamer esa zona. Hay veces, por ejemplo, en la zona climática que vivimos nosotros, hay veces que se producen miasis en estas zonas como complicación de estas fístulas. Hay muchas veces que el propietario puede ver algo de descarga o puede sentir algo de olor en el paciente, y por eso nos lo lleva a la clínica. En cuanto al diagnóstico, una vez que nosotros tenemos estos datos de reseña de anamnesis, la inspección del paciente suele ser bastante orientadora. Se ven este tipo de lesiones, donde tenemos estas aberturas y lesiones con fistulizaciones. Muchas veces el paciente está dolorido y no nos deja palpar, a veces puede ser necesaria la sedación, y uno lo que debe hacer es evaluar estas fístulas, evaluar la comunicación entre fístulas, la profundidad. Muchas veces uno puede encontrar con algunas sondas los orificios de entrada de las distintas fístulas y puede describir su trayecto, digamos. Podemos tener acá para que vean, está sobre todo en la parte dorsal. Acá tenemos un paciente bastante más complicado, y acá tenemos uno bastante más complicado. Estos cuadros obviamente generan mucho dolor, son cuadros bastante dolorosos en el paciente. ¿Cómo se hace el tratamiento de estos pacientes? En estos pacientes lo que se debe hacer, o lo que está indicado, es una escisión quirúrgica de las fístulas, es decir, uno debe tratar de eliminar completamente el trayecto fistuloso con ese epitelio que se ha formado, con los puntos de ingreso y de salida, y tratar de preservar al máximo los tejidos perianales y los esfínteres anales. Cuando las fístulas son simples, o no tan importantes, tal vez como en este caso, o tal vez en este paciente que tuvimos que tiene los trayectos fistulosos aquí, tiene trayectos fistulosos aquí,
uno puede intentar directamente una escisión quirúrgica. Hay muchas veces que los cuadros son más complicados, como este paciente, por ejemplo, y debido a lo que se ha estado encontrando últimamente y la importancia en la cuestión inmunomediada de la fisiopatogenia, se ha visto que se mejoran mucho los resultados quirúrgicos con aplicación previa de terapias inmunosupresoras, con diversas drogas, sean prednisolona, o sea, ciclosporina, o algún otro tipo de droga inmunosupresora. Se hace un tratamiento del paciente y luego se llega a una escisión quirúrgica, es decir, remite mucho el cuadro con la medicación, y una vez que el cuadro ha remitido, uno puede intentar una resolución quirúrgica, porque consideren un caso así es bastante difícil de resolver quirúrgicamente. Este paciente nosotros hicimos la escisión quirúrgica de los trayectos fistulosos, y luego tuvimos una recidiva. Se volvieron a tratar esta fístula y el paciente solucionó, pero en este caso no hicimos una terapia inmunosupresora que tal vez nos hubiese ayudado o nos hubiese evitado esta recidiva. Eso en cuanto a la parte de recto, ano y perineo. No sé, Nico, si hay alguna pregunta o algo. No, estamos bien. Ya fui respondiendo, digamos. Perfecto, gracias. Como último, si bien la próstata en realidad la deberíamos incluir en la parte del sistema reproductor del macho, bueno, la tenemos incluida aquí. Dentro de la próstata tenemos 4 grandes patologías de las que podemos hablar: la hiperplasia prostática benigna, la prostatitis con los abscesos prostáticos, los quistes prostáticos y paraprostáticos, y las neoplasias prostáticas. La hiperplasia prostática benigna en sí es un agrandamiento benigno de la próstata que se debe a estimulación por hormonas andrógenas. Es decir, que está relacionado con la producción de hormonas, sobre todo de las gónadas del macho. Si bien el nombre incluye la palabra benigno, como sabemos, estas cosas son benignas hasta que por algún motivo se complican o adquieren algún tamaño que ya empiezan a molestarle o generarle algún tipo de alteración o molestia al paciente. Por lo tanto, la hiperplasia prostática, si bien es benigna en sí, puede generar consecuencias que no sean benignas, y por eso es que está como una patología. Como dijimos, la hiperplasia se da en gran cantidad de los pacientes machos enteros. Se habla que hasta el 95% de los pacientes machos enteros de edad adulta, promedio de 9 años, presentan algún grado de hiperplasia prostática benigna. Se dice que la hiperplasia puede empezar desde a partir de los 2 años en adelante y no hacerse evidente hasta esa edad adulta. La próstata crece, digamos, en respuesta a la estimulación por las hormonas andrógenas, y en la bibliografía van a encontrar que se distinguen 2 tipos histológicos, que es primero una hiperplasia glandular y luego una hiperplasia compleja. Eso responde al tipo de desarrollo celular que va teniendo en cada etapa la hiperplasia. En un principio se dice que se desarrolla más la parte glandular, y en una segunda etapa hay como una hiperplasia más estromática. La realidad es que les aseguro que nunca van a usar esa diferenciación ni la van a diagnosticar, simplemente la van a tratar como una hiperplasia prostática benigna, pero se los nombro porque en los libros lo van a encontrar descrito así. ¿Cuál es la signología que nos puede dar este agrandamiento de la próstata? La signología que nos puede dar en el paciente cuando la próstata adquiere cierto tamaño, por la ubicación que tiene, es muy posible que nos provoque algún tipo de tenesmo, dificultad para defecar, o en alguna bibliografía van a encontrar que la describe como heces en cinta. Yo nunca lo vi, pero está descrito, y esto sería básicamente estas dificultades
estarían asociadas, o se lo podríamos adjudicar al hecho de que la próstata, cuando crece, aumenta de tamaño, comprime el recto que lo tiene hacia dorsal, y ese sería el porqué de la signología. En el caso de la hiperplasia prostática benigna, no es tanto la signología de obstrucción urinaria o obstrucción ureteral, a menos que la próstata crezca mucho de tamaño. ¿Por qué en un primer momento no es tan importante? Porque a diferencia del hombre, en el cual la hiperplasia se da de manera concéntrica, en el perro es más normal que la hiperplasia se dé de manera concéntrica, por eso no es tan común que comprima la uretra. En algunas otras patologías de próstata sí hay por ahí más dificultades urinarias. Nosotros tenemos que hacer la reseña y la anamnesis del paciente. Como dijimos, tenemos ya algunos datos. Es común en perros adultos, castrados, enteros, y le tenemos que consultar al propietario qué es lo que está viendo. El propietario nos puede decir que está observando que el paciente tiene alguna dificultad para defecar, está con algún tipo de molestia al defecar, entonces nosotros eso ya nos orienta y vemos el paciente y podemos llegar a optar por hacer en una primera instancia un tacto rectal. Cuando realizamos el tacto rectal es importante que conozcamos las características normales de la próstata. Sabemos que la próstata es una glándula que el tamaño va a depender según el tamaño del paciente, y eso no hay forma de transmitirlo más que con la práctica que uno va a ir palpando las próstatas y se va a comenzar a dar cuenta por ahí cuando una puede estar agrandada o no. Es una glándula que tiene una consistencia por ahí un poquito elástica, es de paredes lisas, es bilobulada, y suele estar cerca de donde debería estar el trígono vesical, y por medio debería pasar la uretra. Entonces cuando uno hace un tacto rectal debería conocer esa anatomía normal para poder diagnosticar alguna alteración. Generalmente en la hiperplasia prostática benigna puede haber alguna, digamos, ¿cómo decirle? Una consistencia un poquito más esponjosa tal vez, pero se respeta la arquitectura a grandes rasgos de la glándula, es decir, está agrandada, pero está agrandada de manera simétrica. No suele haber dolor al tacto directo de la próstata. Si hay dolor puede ser porque la próstata esté muy grande y esté comprimiendo alguna estructura que genere dolor, pero en sí el tacto directo a través del recto de la próstata no suele provocar dolor. El hemograma y la bioquímica sanguínea no suelen dar grandes datos, lo mismo que el urianálisis. Y en cuanto a la radiografía y la ecografía, generalmente la ecografía es el método que más se utiliza para evaluar la próstata hoy en día. Acá hay algunas radiografías para que luego se vayan familiarizando. Este es el recto y esta correspondería a la próstata, lo mismo que acá. Después esto lo pueden ir viendo ustedes para ir familiarizándose con estas imágenes. Acá también hay imágenes de ecografía. Después las tienen en los libros también. No son cosas que hace falta que sepan, pero si les interesa se pueden ir familiarizando con estas imágenes. ¿Cuál es el tratamiento? Lo que uno busca con el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna es principalmente reducir el tamaño de la próstata. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, el tratamiento indicado sería la orquiectomía del paciente. ¿Por qué? Porque con esto cortaríamos el estímulo, es decir, cortaríamos la fuente de hormonas que estimulan esta y producen esta hiperplasia, y eso sería el tratamiento resolutivo. Una vez que uno hace la orquiectomía, puedes tener una demora de entre 3 y 12 semanas a que se achique la próstata, incluso a veces uno se ayuda con algún tipo de terapia médica. La terapia médica lo que más se utiliza es
el finasteride, que es un inhibidor del conversor de la hormona, y está descrito en la bibliografía que a veces cuando es un macho de valor y no quieren hacer la arqueectomía, uno puede evaluar un tratamiento médico, pero la realidad es que cuando uno suspende la medicación, si sigue estando presente la gónada, se va a volver a presentar el cuadro. En cuanto a la prostatitis y los abscesos prostáticos, en este caso tenemos presente la inflamación de la glándula, y que se puede dar con o sin formación de abscesos. Los abscesos prostáticos son cúmulos de material purulento dentro del parénquima prostático, es decir, dentro de la misma próstata se desarrollan los abscesos. Esta enfermedad, esta patología, muchas veces, la próstata, si bien tiene sus mecanismos de defensa, es decir, desde el flujo de orina o el tipo de secreción que hace hacia el exterior, la presencia de zinc u otras sustancias que pueden ayudar a funcionar como barrera, es muy común que se dé una contaminación por vía urinaria, podemos decirle ascendente desde la uretra, de la flora urinaria normal o de la región perineal normal, que llega y produce la prostatitis, que en un principio es una inflamación, hay una infección bacteriana, y esta puede comenzar a formar, en algunos casos, microabscesos, y esos más adelante incluso pueden coalescer y terminar formando un absceso prostático franco, digamos. También en el caso de la prostatitis hay que tener presente que hay que tener cuidado, digamos, con la Brucella canis, que algunas veces puede ascender hasta la próstata cuando se produce la orquitis, se produce por vía ascendente y puede llegar a colonizar la próstata. En este tipo de animales, cuando nosotros hacemos el tacto rectal, va a haber dolor, le duele, la próstata está inflamada, está con un proceso infeccioso. Entonces, cuando intentemos hacer el tacto, es muy posible que el animal incluso no nos deje por dolor. Lo que podemos encontrar en la próstata en este caso, sí podemos encontrar un agrandamiento irregular, o podemos encontrar un lóbulo más agrandado que el otro, a diferencia de la hiperplasia, e incluso si hay un absceso importante formado, ya podemos encontrar zonas fluctuantes, que coincidirían con lo que es la zona de donde estaría o donde podría estar el absceso. Este paciente además ya va a tener o puede tener una signología general en mayor o menor medida, dependiendo la severidad de la infección, o incluso hay casos extremos donde un absceso se puede romper y provocar una peritonitis. En este caso, si debemos realizar un hemograma y un análisis de orina, en este tipo de pacientes sí vamos a encontrar alteraciones en el hemograma y en la orina. En el hemograma vamos a encontrar una leucocitosis con neutrofilia, con un desvío a la izquierda. Lógicamente, si el paciente termina desarrollando una peritonitis y una sepsis en los cuadros más graves, podemos tener leucopenia, pero en el primer momento lo más común es encontrar una leucocitosis con neutrofilia, con desvío a la izquierda o neutrófilos tóxicos. En la orina también podemos encontrar tal vez un poco de hematuria, incluso a veces podemos encontrar piuria, que sería propio del pus que puede estar drenando y pasando a la uretra. Se puede realizar radiografía, y como les dije anteriormente, hoy en día la ecografía es lo que por ahí más se usa o mejor permite evaluar, porque es más sensible para evaluar los tejidos de la próstata. Acá hay otras imágenes, no vamos a ir en profundidad. En cuanto al tratamiento de la prostatitis, podemos realizar un tratamiento médico. Obviamente lo ideal sería poder realizar un cultivo del material para decidir el antibiótico indicado, pero muchas veces lo que se hace es un tratamiento empírico. Uno conoce los antibióticos, sean enrofloxacina, ciprofloxacina, marbofloxacina, lo que sea que uno use generalmente para los trastornos de próstata, lo puede dar de manera empírica,
A veces se toma la muestra, por ejemplo, por una punción ecoguiada, y uno comienza la antibiótico-terapia mientras espera los resultados del cultivo. Y en el caso de los abscesos se hace más imperioso el tratamiento médico. ¿Por qué? Porque muchas veces el drenaje está contraindicado, el drenaje por punción ecoguiada, porque podemos tener una ruptura de absceso hacia cavidad, entonces por ahí se prefiere, si bien hay profesionales que lo hacen, se prefiere por ahí hacer un abordaje abdominal y un drenaje quirúrgico, donde hay distintas técnicas, vamos a ver algunos esquemas, puede ser desde un drenaje simple hasta una aumentalización o una marsupialización de la próstata. Son imágenes de un drenaje. Se ve acá el material purulento luego de la incisopunción, hay que realizar un lavaje de la zona. Se inspecciona bien con el dedo, la presencia de trabéculas, digamos, se debrida bien, se limpia todo. Se pueden colocar drenajes en la próstata, se puede realizar una marsupialización, donde generamos un abocamiento de las paredes del absceso a la pared abdominal. Por ahí se usa más en quistes, pero la realidad es que es una técnica que se usa poco porque necesita hospitalización del paciente continua. Esto es la aumentalización, donde uno lo que hace es abrir los abscesos y colocar aumento para que el aumento nos selle, y con su acción, digamos, tanto de absorción como de sellado, nos permite combatir la neoformación del absceso, digamos, nos va a ocupar el espacio y nos brinda las cualidades beneficiosas que tiene el aumento. Estos tienen imágenes, también donde lo pueden encontrar en la bibliografía, donde drenó el absceso, coloca una pinza, pesca una porción de aumento y la pasa por dentro de la próstata por la cavidad que ocupaba el absceso. Estos son prostatectomías, esto se realiza con un emulsificador y uno lo que va haciendo es provocando una prostatectomía, no vamos a ahondar en la técnica. Otra patología que tenemos son los quistes prostáticos y paraprostáticos. Ya estamos medio sobre la hora. Los quistes son cavidades que están llenas de líquido, que es no séptico, y estas pueden estar en el interior de la próstata, se pueden dar como consecuencia de la hiperplasia prostática benigna, donde por ahí el contenido de las secreciones no puede ser eliminado y se van formando cavidades, o en los paraprostáticos se hablan desde la posibilidad de que sean vestigios uterinos en el macho, o por ahí su origen esté en los conductos müllerianos. La signología, todas estas patologías, la signología tenemos que tener en cuenta que van a estar relacionadas con la compresión que pueda provocar la próstata aumentada de tamaño. Podemos palpar la superficie irregular por la presencia de quistes. Los paraprostáticos son más difíciles de palpar. Hay veces que la próstata aumenta de tamaño, tanto en la hiperplasia como en otras patologías, y decimos que cae a la cavidad abdominal y podemos no palparla. Muchas veces pueden provocar estos quistes dificultades con no tanto la micción del paciente, sino que pueden generar compresiones a nivel ureteral y pueden provocar problemas renales en el paciente. El diagnóstico, sobre todo con ecografía. Vamos a ir. El tratamiento es el drenaje y después algunas de las técnicas quirúrgicas similares a las que vimos para los abscesos. Y para terminar, así ya dejo a los chicos que tienen que dar el práctico, la parte de neoplasias. Son poco comunes, son raras en gatos. El más común es el adenocarcinoma y son muy invasivos localmente, es decir, los tejidos locales. Siempre que tengan pacientes con patologías prostáticas, es muy importante palpar las gónadas, es decir, palpar los testículos, porque, por ejemplo,
está descrito en los quistes prostáticos que haya una metaplasia escamosa de los conductos y por eso no se pueda drenar la secreción, se formen quistes y esta metaplasia obedece por ahí a un tumor de células de Sertoli que provoca secreción de estrógenos. Y muchas veces, cuando tenemos pacientes castrados que presentan problema prostático, deberíamos sospechar de una neoplasia, porque la neoplasia aparentemente no tiene receptores para andrógenos y se puede dar en presencia o no de las gónadas del macho. Es por eso que siempre es importante y siempre para los tratamientos de los problemas de próstata se indica la orquiectomía. La signología va a ser propia de un paciente muchas veces con una enfermedad oncológica. Es decir, vamos a tener un paciente que puede llegar con un cuadro de malestar general, puede desarrollar síndromes paraneoplásicos y debemos tratarlo como tal, con una estadificación del paciente y un tratamiento. Hoy en día, los tratamientos que existen de protocolos quimioterápicos son muy pobres, de muy mal pronóstico. Se habla que se pueden realizar prostatectomías totales cuando se detectan de manera temprana, pero la realidad es que la mayoría de las veces las neoplasias siempre se detectan de manera tardía o cuando el paciente llega a la clínica ya es muy avanzado. Son neoplasias que tienden a metastizar y afectar mucho los tejidos regionales, por lo tanto son complejas y el pronóstico siempre es malo y reservado, digamos. Bueno, ahí está la bibliografía. Cualquier cosa nos pueden consultar.